Bueno, hola a todos y bienvenidos otra vez a este espacio de 3 lecciones. Hoy tenemos un invitado súper chévere, pero antes de presentarles al invitado les voy a contar por qué Miguel hoy no está desde el principio, va a llegar un poquito más tarde porque está en la confirmación de su hija, entonces voy a arrancar yo solita con nuestro invitado. Y nuestro invitado es Juan Rafael Pérez. Rafa, tuvimos la fortuna de pasar mucho tiempo juntos durante la universidad. Rafa y yo fuimos muy contemporáneos en la universidad. Entonces, Rafa, bienvenido a 3 lecciones. No, muchas gracias, Cristi. Feliz de estar aquí con la escuela otra vez. Claro, no, pues después de esos 5 años y medio que pasamos allá, ¿cierto? Exacto. Lo que pasa es que nos tocó una sede más viejita y más malita y más chiquita. Mucho más chiquita. Y Exacto. tan chiquita que nos conocíamos todos. Así es, así es. Pero muy contento de Así es. estar aquí. Entonces, ay, qué rico, Rafa. Qué bueno. Me alegra mucho, mucho que estés acá. Entonces, como siempre, y la idea entonces, Rafa, es que nos cuentes un poquito sobre ti, un poquito sobre tu carrera. Pues ya como oyeron, Rafa es ingeniero administrador de la escuela, pero lo voy a dejar que él les cuente el resto de su historia antes de que entremos en materia de las 3 lecciones. Entonces, Rafa, adelante, contanos un poquito. Bueno, Cristi, a ver, y hola a todos. Muy contento de estar aquí, como les había dicho. Básicamente, soy Juan Rafael Pérez, casado con Andrea Duque. Tengo dos niñas, 11 y 10 años. Me gradué del Colegio San Ignacio. Después entré a ingeniería administrativa en la escuela, me gradué en el 2000. Voy a empezar a contarles un poquito también mi carrera profesional porque fue un poquito sui generis también en el sentido de que me fui a hacer un intercambio a Chile. Fue de hecho el primer intercambio que la escuela hizo con la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile en ingeniería comercial. Y llegué de la Universidad Adolfo Ibáñez e inmediatamente de hecho entré a mi práctica inmediatamente en Su Valor. Su Valor es lo que hoy en día es Valores Bancolombia. Era la firma comisionista del ¿Verdad? grupo Corfinsura. Eso fue en séptimo semestre en la universidad. Siempre me gustaron mucho las finanzas, las matemáticas, la estadística, y de alguna manera siempre tenía claro que quería trabajar en el sector financiero. Desde muy arrancando la universidad, desde quinto semestre ya tenía como claro que por ahí iba a ser la cosa. En Chile, en ingeniería comercial, cogí unas optativas que me dieron de finanzas y por ese lado me fui y afortunadamente conseguí una práctica. Rafa, y Sí, perdón, una pregunta ahí con eso, pues como sabes, nuestro público objetivo son estudiantes y muchas de las preguntas que nos llegan de los estudiantes es, venga, ¿cómo sé por dónde enfocarme? 2 preguntas en eso, ya que dices que tú lo tuviste tan claro desde el principio. Primero, ¿hubo algo alguna vez que te tentó a cambiar? ¿Sí o no y qué? Y segundo, ¿por qué lo tuviste tan claro desde el principio? ¿Qué había ahí que hacía que tuvieras eso tan claro? nunca me tenté a cambiar, ni nunca en 24 años que llevo experiencia laboral he sentido el primer día duda de que fue la elección correcta. Y soy un poquito masoquista, de hecho, con eso. O sea, soy exageradamente obsesionado con las finanzas. Es mi hobby, es con lo que vibro, con lo que vivo todos los días. Y yo creo que parte también de lo bueno que he hecho y lo bueno que ha sido la carrera ha sido un poquito ese nivel ya de especialización y de lo que me ha forzado a ser tan bueno y a enfocarme tanto. Y ahorita que estamos hablando de las 3 lecciones, yo creo que de pronto podemos hablar que eso podría ser una de ellas. Es un enfoque Ok. casi masoquista en lo que me gusta hacer. Eh, Obsesivo. Obsesivo, exactamente, esa es la palabra. Entonces, nunca he dudado. ¿Qué pasó? Simplemente en las primeras, cuando empezamos a mirar desde la escuela, desde que escogí ingeniería administrativa, y el primer año de ingeniería administrativa siempre es un primer año que yo digo que casi que es una extensión del colegio, porque es prácticamente matemáticas y matemáticas, y independiente si uno está de ingeniería civil o industrial o administrativa, pues es matemáticas. Sí. Y siempre me gustaron mucho. Y cuando ya empecé a ver carreras, ya un poquito contabilidad, cuando empecé a ver, por ejemplo, análisis financiero, cuando empecé a ver estadística, cuando empecé a ver administración de portafolios, de alguna manera valoración de empresas, de una forma todavía muy básica, muy tímida, pero no sé qué hubo en esas carreras, no, en esas materias que me despertó como de verdad un interés que yo dije, y por otro lado las contrasté con cuando empezaron a existir las materias de mercadeo, recursos humanos, y
y yo sé que, por ejemplo, tú eres más de mercadeo, pero yo no, Ah, no. Si no tú me... eres obsesionado con las finanzas, yo con el mercadeo. O sea, Exactamente, entonces, ahí. exactamente. Entonces yo dije, por aquí no es, y yo creo que una de las formas buenas de uno darse cuenta qué es lo que quiere es contrastar. O sea, yo pienso que uno siempre, y Total. de hecho en muchas decisiones importantes, a mí siempre me gusta decirle a la gente, explíqueme el escenario más negativo y el más positivo, explíqueme siempre, o sea, contrásteme siempre, y yo creo que ahí es capaz uno de abstraer un poquito dónde está, dónde se quiere parar. Entonces, yo creo que... Rafa, y perdón porque en eso que dijiste me hizo pensar en otra cosa, no solamente en el contrastar, sino también tener claro que no. por eso, y por eso digo contrastar, porque es que el contrastar a mí me permitió tomar una decisión muy clara de decir que no quiero, o sea, donde no me veo, o donde no siento que tengo la habilidad, porque también es un tema donde Total. muy probablemente se puede sentir hasta más cómodo, donde va sintiendo que tiene una naturalidad mucho más grande. Yo, por ejemplo, te cuento, yo fui nadador toda mi vida en el colegio, siempre he sido deportista, me ha gustado, soy muy competitivo, me ha gustado el deporte como pues ser demasiado, hoy en día soy corredor de maratones, antes era nadador, pero hubo algo muy Ayer estuve interesante. con alguien que corre maratones y me estaba contando sobre tus maratones. Yo soy muy obsesionado también con eso, con el deporte, pero lo que te quiero decir hablando de esto es que yo podía ser muy obsesionado con la natación, me gustaba mucho la natación, me parecía espectacular todo el deporte, la competitividad, todo, pero llegó un momento donde yo soy una persona bajita, mi biomecánica no me daba, y a mí me tocaba competir con otros tipos que por más que yo entrenara igual que ellos, pues no iba a ser igual. Entonces, aquí va también un punto importante, yo creo que en la vida uno tiene que empezar también a aprender cuáles son las ventajas que uno tiene. Y ahorita en el Total. transcurso de mi carrera te puedo explicar algunos momentos críticos en esos momentos donde empecé a darme cuenta yo para qué era bueno y para qué no, estando en finanzas, porque es que finanzas tiene también un nivel demasiado grande de posibilidad. Yo puedo ser desde un trader, un analista pegado a un computador, un modelador, un comercial, o sea, un CFO de una compañía corporativa. O sea, hay demasiadas variantes en las finanzas y cada variante requiere también una habilidad distinta. Entonces, Total. como te digo, en ese momento yo me di cuenta que yo no sabía muy bien en ese momento cuáles eran las variantes de las finanzas, pero yo sí decía, por aquí me voy a ir. Y afortunadamente, como te digo, apliqué a su valor, pasé a su valor. En la primera práctica, yo tenía dos prácticas en esa época, yo no sé si todavía existen dos prácticas, pero me tocaba una en séptimo y una en noveno, si mal no estoy. Y cuando hice la práctica en séptimo, me ofrecieron el su valor que me quedara de tiempo completo. Y yo dije, bueno, esto me fascinó y yo no sé cómo fui capaz de terminar los 11 semestres trabajando tiempo completo en su valor. Después, afortunadamente, en noveno Ah, semestre qué volvió a la voleo. práctica, pero una cosa importante de mi carrera es que empezó desde séptimo semestre, de tiempo completo. O sea, yo trabajé en su valor todo el tiempo y logré terminar la universidad muy bien terminada. Ya después salí de la universidad y a los 2 años me dio por irme a estudiar afuera, renuncié, apliqué una beca con Futuro y ya tenía un poquito más de claridad de por qué lado me quería mover. Y ahí tomé una decisión muy agresiva para ese momento, muy agresiva. Rafa, y me encanta que cuentes esa historia porque otra de las preguntas que hacen muchos los estudiantes es, ¿cuál es el momento para uno irse a estudiar afuera? Muchos tratan de hacerlo una vez, inmediatamente terminan No, la carrera o si esperan a trabajar para irse. Para yo que pienso hables un que poquito deben como de esa trabajar. experiencia y el porqué de una decisión. Porque yo creo que ya cuando uno entra al mundo laboral también se da cuenta y uno percibe, por ejemplo, volvamos al tema de las finanzas. Yo sabía el concepto de finanzas desde el punto de vista de las materias y de los profesores que me habían dado, pero nunca había visto el concepto de finanzas trabajando en una compañía de bolsa. Total. Entonces yo no sabía realmente la diferencia entre un comercial de acciones y un comercial de renta fija, entre un analista de investigaciones económicas. Y cuando ya uno entra a trabajar se va dando cuenta esas habilidades y qué es lo que a uno realmente le gusta. Hay ciertos cargos que son más comerciales, hay otros que son más técnicos. Y uno finalmente tiene que saber qué es lo que más le gusta. Entonces yo me empecé a dar cuenta de una cosa, y es que mira que a pesar de solamente haber esperado 2 años, yo desde séptimo semestre ya estaba trabajando. Entonces yo ya realmente Claro. llevaba casi 4 años trabajando. Y me había dado cuenta de una cosa que yo creo que fue una de las jugadas más
interesantes que hice, no cómoda, fue incómoda, pero fue interesante. Y es que yo me di cuenta que tenía una situación donde me gustaba el área comercial y me iba bien siendo comercial, pero quería tener un bagaje mucho más específico ya de las finanzas, no tanto como el que me daba ingeniería administrativa, porque ingeniería administrativa me dio un bagaje genérico, pero ya yo quería algo más especializado y me parece que me hacía falta. Entonces es otro punto importante, que aquí nos deben estar oyendo muchos ingenieros administradores. Las Total. finanzas, al igual que muchas otras cosas, creo que mercadeo aplica igual, los recursos humanos. Igual. Uno debe entender que el pregrado le da una base, le da un pasón general, pero si alguien quiere ser de verdad muy bueno en algo, yo creo que tiene que profundizar muchísimo más. De hecho, yo hice mi maestría, pero me ha tocado profundizar mucho más en otras cosas que ya les voy a contar más adelante, por ejemplo, en cómo, por ejemplo, todo este tema de digitalización, ahora como presidente del banco me toca meterme en otras cosas que ya no me los da una maestría, ni voy a hacer un PhD, pero ya me toca a mí indagar y meterme en eso. Entonces, en ese momento me dio por estudiar, entonces la pregunta era, lo más fácil era haber aplicado un MBA, que era lo que estaba de moda, y yo dije, no, yo quiero algo más especializado. Y había leído ya varios libros de programación cuantitativa, y en ese momento no era lo que es hoy, el tema de Quant Finance. Pero yo dije, yo quiero aprender econometría financiera. Y me fui para la universidad más especializada en econometría financiera, que era Erasmus, una universidad holandesa, era Rotterdam School of Management. Y como yo le digo a la gente, de pronto fue una decisión muy buena desde el punto de vista de la carrera, de la maestría, pero era un país no tan sexy como Estados Unidos o Europa o Londres. Todos mis amigos en esa época se fueron para Londres, para España, para Estados Unidos, y yo me fui a Holanda a aguantar frío, a una universidad que era muy buena y muy reconocida en el mundo por ese tema específico. Y allá en la universidad, cuando me fui con Colfuturo, básicamente entré a ING Investment Management en La Haya a hacer mi práctica y entré a la mesa de emergentes como analista cuantitativo, que era mi objetivo. ¿Por qué es muy importante este paso por ING? Porque en el paso por ING me di cuenta de una cantidad de cosas que se hacían en Europa que en Colombia no se hacían. Y yo creería que, anótame ahí para hablar ahorita de elecciones, yo siempre he pensado que hoy en día muchas veces yo tengo inversiones y apoyo a muchos empresarios que se están metiendo al mundo de fintechs o haciendo startups, pero yo hay veces los veo obsesionados con inventar cosas o creen que la innovación es inventar. Yo creo que nosotros estamos en un país donde la innovación no es inventar, es mucho tiempo el que uno se desgasta inventando algo desde cero. Yo creo que uno debe aplicar mucho más las cosas que ya están inventadas y que uno lo que tiene que hacer es escalarlas o aplicarlas acá. Entonces, cuando yo estuve en ING, básicamente aprendí una cantidad de cosas que yo sabía que podían aplicar en Colombia, pero que no me iba a inventar la rueda. Eran cosas tan simples, tan básicas, como por ejemplo un contrato de administración de activos para el sector institucional que en Colombia no existía, por ejemplo. O por ejemplo, un modelo cuantitativo de unas variables que me los enseñaron a aplicar y yo vi cómo los administradores lo aplicaban, o la forma en que le representaban un solo extracto a un cliente institucional, que en Colombia tampoco existía. Ahí me ofrecieron quedarme, pero yo dije, no, yo ya sí quiero entrar a aplicar a Colombia, no me quiero quedar en Holanda. Me devolví, me ofrecieron otra vez trabajo en Su Valor, y yo la única condición que le puse a Su Valor es que yo entraba a Su Valor si me dejaban aplicar desde cero y montar el área de administración de portafolios de terceros en Su Valor, que era lo que yo quería hacer. Entonces, al principio todo el mundo me miraba raro, me miraban como el niño, por allá, me dieron una oficina por allá como la de Betty la Fea, yo tratando como de organizar el tema, cambiando una cultura corporativa que no existía, porque esa cultura de delegar un portafolio en Colombia no existía. No se sabía que era un VaR, no sabía que era un valor en riesgo, no se sabía que era un risk budgeting, no se sabía que era esa terminología, ni siquiera los clientes la entendían. Al final me metí como un año a montar el producto, lo monté y montamos los primeros contratos en Colombia. Hoy en día es una industria muy grande, pero fuimos el primero en montar la industria de administración de portafolios de tercero en Colombia. Y a los 2 años, eso creció y ya estábamos manejando casi $2 billones en eso. Y Su Valor fue el líder en ese producto. En ese momento tuvo la fusión de Bancolombia, Conavi y Corfinsura.
Y yo en ese momento ya tenía muy claro que en esa fusión nosotros íbamos a meternos en la cultura Bancolombia, y no es por hablar más de Bancolombia porque lo admiro demasiado, pero era un banco comercial. Y nosotros no queríamos meternos, ya estábamos habiendo demostrado esa hipótesis que te decía yo, y ya habíamos escalado esa hipótesis, y ya teníamos un conocimiento en el mercado, y el mercado nos conocía a nosotros, siendo los que montamos eso, que de alguna manera eso nos dio fuerza para decir, llegó el momento de jugárnosla y de no ser más empleados. Entonces, 5 personas, 4 de Bancolombia y una de afuera. De hecho, es muy charro esto que les voy a contar, porque la persona que me contrató en Su Valor hoy en día es Juan Manuel Velasco. La persona que me contrató en Su Valor hoy en día trabaja conmigo aquí en BTG después de 15 años, de toda esta historia que les voy a ir contando. Entonces, en el momento decidimos ir a montar esto que habíamos montado, pero necesitábamos un vehículo. Y el vehículo que existía, era el único vehículo disponible que existía, era una firma, se nos acercó una firma muy chiquitica en Medellín que se llamaba Bolsa y Renta. Una firma que solamente tenía 10 empleados, tenía $5 millones de capital líquido. Y nosotros les dijimos, listo, nosotros no teníamos plata, yo estaba todavía endeudado con Colfuturo. De la universidad. No tenía un peso. Pero al final el negocio era tan interesante que dijimos, nos vamos a tirar. Y nos endeudamos, yo me endeudé con 7 bancos. Eso fue una locura. Hoy en día, si me ponen a haber hecho esa apuesta, creo que no la hubiera hecho. Creo que asumí demasiado riesgo en el momento. Pero bueno, nos tiramos. La oficina queda en el Parque Berrío, una oficina como de los años 30, no había ni mail, eso era, mejor dicho, horrible. Al final montamos esta compañía, y aquí viene yo creo que una tercera lección. Cuando empezamos, y te voy a ir tirando los datos para que después hablemos de cada una de esas cosas. Cuando llegamos ahí dijimos, nosotros la única forma que tenemos para competirle a los grandes y a los que están establecidos, siendo nosotros muy chiquitos y con muy poco capital, es tener un foco absoluto. O sea, nosotros aquí no podemos de ninguna manera arriesgarnos a estar picando en todos los productos. Nosotros nos tenemos que volver los mejores en 2 cosas, y lo definimos muy claro: en Acciones Colombia y en administración de portafolios, que fue el producto que traje de Holanda. Entonces nosotros dijimos, nosotros nos vamos a volver una boutique especializada en ser los mejores en equities, Colombia, y en administración de activos. No más. No vamos a hacer renta fija, no vamos a hacer dólar, no vamos a hacer banca de inversión, no vamos a hacer nada transaccional distinto, nada, solamente eso. Empezamos así. Afortunadamente hicimos un negocio con los socios anteriores que nos permitió administrar la compañía. Nosotros quedamos como los administradores de la compañía. Y para hacerte la historia más cortica, y ahorita podemos hablar de algunas enseñanzas o de algunas explicaciones de lo que es foco, no foco, cuando empezamos a cambiar, digamos, la estructura de la compañía en el tiempo. Pero a los 5 años montamos una compañía ya de alrededor de $3 billones en activos bajo manejo, una compañía de 330 personas, una compañía ya que se la vendimos a BTG. Ha sido el negocio más grande que ha habido en la historia comisionista en Colombia. La vendimos por $100 millones a BTG Pactual. Una compañía ya multiproducto, una compañía ya metida en negocios de banca de inversión, ya completamente profunda, en un lapso de 5 años. Y ahí es donde entró BTG, compra la firma, y nosotros quedamos como socios de BTG Pactual hasta el día de hoy, donde en ese momento solamente era una comisionista. Y en BTG básicamente hemos construido ya desde ese momento, hemos crecido ya BTG más o menos, yo diría por ahí unas 50 veces, para que tengan una idea. Del patrimonio inicial con el que compramos Bolsa y Renta eran $4 o $5 millones, y hoy en día yo creo que con el banco en BTG, hoy en día valemos alrededor de 200 y punta millones de dólares. O sea, eso es, digamos, que todo lo que ha sido el crecimiento patrimonial. Rafa, ¿cuándo fue la transacción? ¿Cuándo fue la compra? 2012 fue la transacción de, vamos a cumplir 10 años ya con los brasileños como socios. Exactamente. Y con BTG empezamos como comisionistas solamente, después montamos la fiduciaria y acabamos de montar banco. O sea, ya tenemos las 3 licencias reguladas en Colombia. Entonces, ese es un poquito como a grandes rasgos, mi historia profesional. Ya dije la personal y ya les conté que soy obsesionado, me gusta mucho correr. Ese es yo digo que es mi otro trabajo, porque no corro por simplemente
salud, me gusta ser competitivo, me gusta ser agresivo, entonces tengo como ese lado también que me gusta bastante. Y me gusta mucho, y eso lo hago no solamente desde el punto de vista de CEO de BTG, sino que el trading cuantitativo, desde que lo estudié en Holanda, ha sido mi hobby también. Aquí, por ejemplo, en BTG tenemos una de las mesas de trading, yo creo que más importantes de Colombia. Tenemos aproximadamente 90 modelos o robots 100%, digamos, solamente que se mueven por algoritmos. O sea, son robots que no tienen nada discrecional, son solamente patrones que estadísticamente hemos detectado y hemos programado, y son robots que se mueven con los mercados todos los días y operan en forma independiente. Es una mesa que opera 160 futuros y opera en promedio de 1000 transacciones por día. Eso lo montamos acá, por ejemplo, y eso es algo que yo creo que, por ejemplo, si tú me preguntas, por ejemplo, a los que les gusta mucho la matemática, la estadística, las finanzas de los ingenieros administradores, creo que un edge grande que los ingenieros administradores, que de hecho me está haciendo falta hoy en día porque no, el recurso humano no lo estoy encontrando, desafortunadamente, o lo estoy encontrando en muchas carreras básicas, más en matemáticos puros, en ese tipo de carreras. Pero yo pienso que ojalá la escuela y la ingeniería administrativa entienda ese edge natural y Total. y ese ángulo en el que se pueden meter, porque es un ángulo con muy buenas perspectivas, pero se está necesitando más el recurso humano y es muy bien pagado en este momento. Pero en Colombia no hay casi talento todavía por ahí. No, es súper difícil. Pues yo te entiendo, yo que estuve en ese mundo cuando llegué de Stanford con mi socio en Estados Unidos y fue súper difícil conseguir el talento, súper Es muy difícil. difícil. Entonces yo creo que ahí te describí más o menos, Cristi, un poquito como mi historia, a grandes rasgos. Total, entonces vamos a las lecciones y entremos ya más o menos por las ramas, empezaste a hablar de ellas, pero si fuéramos a ponerle un nombre a estas lecciones, ¿sobre qué vamos a hablar? ¿Cuál le pondrías? Bueno, empecemos pues. A ver, primera lección, foco. Y voy a ejemplificarla de muchas maneras. Cuando uno no tiene foco en una estrategia, uno no puede pretender ser bueno en todo. Nadie es bueno en todo. Nadie. Entonces uno tiene que tener una combinación de en dónde tengo habilidad y dónde está la oportunidad. Y tener un foco ahí. Y meterme y tratar de ser el mejor ejecutor. Y voy a hacer una crítica constructiva. Pero pienso que la mayoría, o hay mucho sector corporativo en Colombia y empresarial colombiano, que le falta foco. O sea, si yo miro muchas compañías en Colombia, pican y pican y pican y pican y se vuelven muy ineficientes. Y yo que tengo, por ejemplo, ahora jefes brasileros, que estoy en el ecosistema financiero brasilero, por ejemplo, hablo más que todo por mi sector, que es el financiero. Sí. Me doy cuenta de, por ejemplo, por qué los bancos brasileros tienen ROEs continuamente más del 20%. Y yo ya viendo la idiosincrasia de lo que son ellos, es porque tienen una obsesión por el foco. Solamente te doy una idea. Cuando nosotros vendimos Bolsirrenta, éramos una compañía de 330 personas, solamente siendo comisionista y solamente teniendo 2 líneas de productos y un segmento. Hoy, 10 años después, tenemos 260 personas, banco, fiduciaria, comisionista y más de 20 productos y 4 segmentos más. ¿Por qué? Y con menos gente. O sea, es que es de 30 a 30 a 260. Total. ¿Por qué? Porque hemos sabido cazar las peleas donde hay que cazarlas y donde realmente hay un edge. Entonces, eso es algo que yo creo que la gente subestima, pero es algo que es extremadamente importante para el éxito empresarial. Y es saber decir, porque para enfocarse hay una cosa que es muy difícil, y es decir no. O sea, cuando uno hace una planeación, uno de 20 cosas tiene que decir no a 15, y sí a 5. Total. Decir no es muy difícil. Total. Decir no es muy difícil. Pero si uno Y no crea nuestra una cultura... idiosincrasia le cuesta. Y la idiosincrasia, por eso viene cuesta. el punto de la idiosincrasia colombiana. Porque nuestra idiosincrasia paisa y colombiana normalmente no dice no. O sea, Exacto. es muy difícil decir que no. Entonces, ahí empieza una cultura, y es lo que uno empieza a construir como CEO, una cultura corporativa. Y la cultura corporativa tiene que tener la capacidad no solamente yo de decir no, sino que tiene que ser parte de la cultura corporativa saber decir no. Toda la gente de la compañía debe ser capaz de decir no. Y de ser capaz donde
¿Dónde pongo CAPEX? ¿Dónde no lo pongo? ¿Dónde pongo energía? ¿Dónde no la pongo? ¿Dónde asumo riesgos? ¿Dónde no lo asumo? Si yo tengo 15 practicantes que van a entrar, tengo que escoger 5 o 3. De entrada, todo es una lección. Total. Pero tengo que saber decir no. Y ese enfoque lo que termina dando es una habilidad y una participación, un posicionamiento de mercado distinto al que es capaz de decir que sí a todo. Entonces, te voy a poner varios ejemplos. Te voy a poner un ejemplo que fue importantísimo en el negocio de bolsa y renta. Cuando nosotros dijimos vamos a ser los mejores en equities, éramos solamente 7 personas cuando llegó el IPO de Ecopetrol. Y en el IPO de Ecopetrol nosotros dijimos, vamos a hacer el mejor informe de research que exista de una compañía petrolera en Colombia, porque no existía compañía petrolera, entonces no sabíamos ni siquiera valorar. Nos metimos 20 días a analizar y a entender el sector y a analizar y a escribir el reporte. Y lo escribimos. Y el reporte salió y nosotros ni siquiera teníamos cupos con los clientes institucionales, porque los fondos de pensión eran muy grandes para el patrimonio que nosotros teníamos. Y nos volvimos los más tesos de Colombia en analizar una compañía petrolera. Y de un momento a otro nos empezaron a llamar los fondos de pensiones que ni que nos conocían. Oiga, ¿por qué no me da una cita? ¿Por qué no me explica su informe? Oiga, me llegó su informe por otro lado. Explíquemelo. Listo, se lo explico. Fue tal el nivel de conocimiento que generamos en el sector de esa transacción que cuando llegó el momento del IPO, todos esos fondos de pensiones nos pusieron unas órdenes que nunca nosotros en Bolsa y Renta nos íbamos a imaginar que nos las iban a dar. Y de hecho, esa transacción fue la que dio origen a que nos volviéramos una boutique independiente para ellos de equities, casi que como la boutique preferida de asesoría para ellos en equities en Colombia, porque ellos vieron el nivel de profundidad al que llegamos con los temas nuestros. Si en el momento cero nosotros no hubiéramos llegado a ese nivel de profundidad y estuviéramos haciendo renta fija, dólar, 1000 cosas, y simplemente estuviéramos pasando todo por encima, muy probablemente ese momento de Ecopetrol nunca hubiera llegado. Y fue tal el nivel de especialización que llegamos a tener en equities que nuestra participación de mercado empezó a subir del número 23, o sea, de la firma 23 en el mercado, con casi menos del 1% de participación, a los 5 años a ser la firma número 3 del mercado, con un 15% de participación de mercado. Y con una transacción que fue ya el tope de transacción, que fue cuando Nutresa nos contrató como asesores líderes para hacerles un follow-on, que ya era una transacción de banca de inversión. Y eso nos dio pie para meternos en el mundo de banca de inversión, que también hoy en día es uno de los mundos grandes de nosotros en BTG. Entonces mira cómo un tema de foco arrancó siendo muy simple, llega una oportunidad, la aprovechamos, nos metimos hasta la yugular y después eso empezó a abrir otros caminos donde ya pudimos darnos el lujo de empezar a abrir la tubería o el ancho de banda. Entonces, el foco es algo que yo creo que cualquier persona, por ejemplo, en el caso personal mío, si yo no hubiera tenido el foco que tuve en el momento de escoger mi maestría, después cuando entré a lo de administración de portafolios a especializarme en ese producto tan específico, después a volverme súper teso en equities específicamente, después de todo el tema, por ejemplo, de análisis cuantitativo, que eso me sirvió para montar una, digamos, junto con la gente de aquí de BTG, obviamente, pero a montar una estructura mucho más cuantitativa de lo que era el sector aquí en Colombia, desde el punto de vista inclusive de los modelos de riesgo que manejamos acá. Si tú miras, por ejemplo, los modelos de riesgo mercado, riesgo crédito, la gente que contratamos, toda esa cultura corporativa es muy distinta al promedio de lo que hay en Colombia. Entonces, ese foco, yo creo que aplica en general para todo. Entonces, yo diría que esa es como la primera lección. Sí. Que me parece que es difícil. Y me encantó cómo la describiste de foco absoluto. O sea, es que es de verdad una convicción. Punto. No hay grises. O sea, cuando uno tiene un foco bien montado, no puede dar pie a grises. No. Es blanco o negro. O sea, así de sencillo. Entonces. Y facilita la toma de decisiones también. Y cuando o sea, si uno de verdad le cree tanto. Sí, y cuando vos tomas la decisión, obviamente en algún momento vos tenés que tomar la decisión de decir, bueno, me equivoqué y tengo que cambiar de foco. Pues obviamente, si ya la evidencia es tan absurda que me equivoqué, pues me equivoqué. Pero mientras vos tomás, lo más difícil es tomar la decisión. Cuando vos ya la tomaste, ya te fuiste. Y ya tenés una mentalidad de ejecución. Ya no estás cuestionando estratégicamente nada. Lo que estás es en modo ejecución. Listo. Entonces yo creo que esa es una primera lección. Sobre todo, yo no voy a decir que en el campo de finanzas sea más o menos, porque finalmente yo no conozco en este mundo. No conozco otros mundos. Lo que sí puedo decir es que en este mundo
es una habilidad que el que no la tenga, muy probablemente le va a ir mal. Solamente te voy a poner otro ejemplo. En trading, nunca un trader es bueno cuando está navegando en los grises. O sea, un trader, ¿por qué, por ejemplo, nosotros cuantificamos y tratamos de cuantificar metodológicamente las decisiones de los portafolios de trading? Porque finalmente tratamos de buscar un edge estadístico que es repetitivo en el tiempo y simplemente nos vamos ahí. ¿Qué le pasa a la mayoría de gente que pierde plata en el mercado? Es gente que un día una noticia lo pone a pensar que esta acción es buena, al otro día la otra noticia que es mala, al otro día, y es una mezcolanza que finalmente nunca va a ser exitoso, nunca va a ser un buen trader, nunca va a ser plata a largo plazo en el mercado. Entonces, una característica importante de un buen trader es eso, y de un financiero bueno, no es enfocado por naturaleza, tiene foco. Sobre todo en este segmento, como te digo. Habrá otros segmentos en el área administrativa que pueden dar pie a más creatividad, más grises. O sea, de pronto pienso que mercadeo, por ejemplo, puede ser, en algunos campos puede haber más flexibilidad. Aquí en el mundo financiero no. No, acá no. Sobre todo si uno quiere ser muy bueno. Total. Pero yo creo que cada vez, incluso en las áreas más humanistas, yo creo que igual el foco, aunque hay por supuesto, apertura a la creatividad y todo, pero la creatividad enfocada, ¿cierto? Porque también en busca de un objetivo, porque si uno también se va y entonces le disparo a todos los públicos objetivos con todas las necesidades, con todo, y diluyo mi presupuesto y diluyo mi capacidad de ejecución, igual tampoco obtengo los resultados. Entonces yo creo que el foco, y tú dentro de tus temas de mercado también tienes que tener una metodología, un seguimiento. O sea, y tengo que medir. Exacto. Y ahora en el mundo digital sí que que el mercadeo se volvió cada vez más cuantitativo y ya puedo medir mucho de lo que hago y me permite guiar mucho más mis esfuerzos y ese foco se vuelve fundamental. Exactamente. Entonces, yo aquí les describí como eso. El segundo punto que yo creo que es muy importante, y vuelve y juega, lo hablo, yo creo que en la vida en general, inclusive a nivel personal es importante, pero quiero describir como en el mundo mío. Sí. Y les voy a poner también varios ejemplos, pero yo creo que el tema de la resiliencia es algo que no se puede subestimar porque es muy fácil decir, no, es que es muy importante ser resiliente siempre. Sí, eso es obvio. Pero en un mundo financiero donde, primero que todo, el mercado siempre tiene la razón. Uno tiene que tener la humildad de decir, el mercado es el que tiene la razón, no uno. O sea, para mí es muy fácil, por ejemplo, y no voy a criticar a los economistas ni mucho menos, pero a mí me llegan muchos economistas a presentarme en PowerPoint 1000 escenarios de inflación, de lo que ellos piensan que va a ser, pero el mercado finalmente es el que dice, normalmente un economista, por más PhD que sea, muchas veces no es un buen trader, porque se queda completamente pegado a lo que él piensa y no se adapta a lo que el mercado le está diciendo. Correcto. Entonces, lo que yo digo es que la resiliencia es muy importante en este sector, porque este es un sector muy agresivo en los cambios, buenos y malos, que te va mostrando como contando moneditas todos los días un juego de PlayStation. O sea, estás o ganando o perdiendo todos los días. Y el mercado te lo va diciendo. De pronto hay ciertas unidades, por ejemplo, un CFO de una compañía de sector real, eventualmente, ¿qué le toca hacer? Es un tema de tesorería, planeación financiera a un año, cumplimiento presupuestal. Las cosas tienen un poco más de tiempo de desarrollo. En el negocio donde yo estoy, no es tan así. Estás enfrentado todos los días a que el mercado y los clientes te vayan diciendo, ¿estás bien o estás mal? Bien, mal, bien, mal. Si vos no tenés la resiliencia y el cuero de aguantar ese nivel de todos los días aceptar si estás bien o mal, o por ejemplo si vienen rachas malas largas y vos tener la capacidad de seguir en la racha mala, pero ser capaz de ir levantándote, en este negocio nunca vas a tener una carrera de largo plazo, nunca. Te voy a poner otro ejemplo. Del 80% de las personas que eran mis compañeros de su valor, cuando yo empecé, yo diría que ya no trabajan en el sector. O porque fue tan agresivo todo que se cansaron, o porque tuvieron algún problema, pero normalmente las carreras aquí son de poquito tiempo, porque es tan desgastante, y por eso digo yo que la resiliencia es importante en este sector.
Voy a poner otro Total. ejemplo. Cuando nosotros le vendimos a BTG Pactual, a los 3 años, nosotros íbamos como un cohete, cuando llegó el socio. Y metieron a la cárcel a nuestro chairman y CEO y mayor accionista de la compañía en Brasil. Y todo se desbarató, todo. O sea, clientes sacando la plata, mejor dicho, eso fue uno de los años más negros profesionalmente. Y nosotros encargados, básicamente había que hablar con los empleados, con los clientes, o sea, era casi que damage control y nosotros estando 7 años así y de un momento a otro te fuiste en picada. Uy. Y ahí es donde te digo que una persona que tenga o una cultura corporativa que tenga resiliencia, se ve la diferencia entre eso y la que no lo tiene. A nosotros en esa época no nos renunció una sola persona. Todo el mundo sabía qué tenía que hacer. A nadie se le dijo qué tenía que hacer. Y finalmente pasamos ese bache, dolió, pero también el pasar ese bache, ¿qué nos hizo? Nos hizo achiquitarnos en gente, ser más productivos, ser más inteligentes, ser más creativos, votar áreas que no eran estratégicas, volver a reorganizarnos, reestructurarnos. ¿Y eso qué nos da? Esa resiliencia, nos da la capacidad de volver a reinventarnos, o sea, de volver a Rafa, construir. una pregunta en ese tema de resiliencia, porque hablas no solo de la persona resiliente, sino de la cultura organizacional resiliente. ¿Qué es clave para cómo construye uno una cultura resiliente? Demasiado buen punto, y eso yo creo que es parte de nuestros valores. Nosotros tenemos un valor muy claro y es nosotros una cultura meritocrática. Pero yo te diría que la única forma de tú construir músculo corporativo es mediante feedback. No hay otra forma. O sea, tú tienes que tener un sistema de compensación, un sistema de alineación de intereses y un feedback continuo que todo lo que son actitudes que van a favor de esa cultura y de esa resiliencia se premien y se castiguen todo lo que va en contra de ello. Otro ejemplo muy claro. Nosotros tenemos un esquema de compensación de bonos, donde la mayoría de nuestro pago, por ejemplo, en el caso mío, casi el 90% de mi pago es pago variable. Y en la medida en que las personas son más senior, es más porcentaje variable el total comp que el fijo. Y solamente nos lo pagan una vez al año, es un bono al año. Pero hay una cosa muy importante. Tú puedes ser el mejor trader de esta firma, puedes cumplir presupuesto, puedes haber hecho mucha plata, pero si dentro de todo el tema, por ejemplo, de valores como trabajo en equipo, como resiliencia, como este tipo de cosas que nosotros queremos de que nuestra cultura sea valores de una persona BTG, al final en una evaluación 360 que tenemos no aparecen, muy probablemente no va a tener un buen bono. Así hayas tenido tu mejor año. Entonces esa es la única forma de tú ir alineando no solamente la cultura a un tema de resultados financieros, sino a qué tipo de cultura organizacional quieres. Y eso no es negociable. Y eso para mí es lo más importante del rol mío, por ejemplo, es lo más importante. Por ejemplo, yo entrevisto a todas las personas, nosotros tenemos un programa llamado Beca Laurel, cada semestre traemos alrededor de 15 practicantes, yo entrevisto al 100% de esos practicantes, porque hay una cosa que también pienso y es, no solamente la cultura se debe construir, sino que también se debe tener cierta genética, lo que estamos hablando, para ser más exitoso no en este tipo de culturas. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo el mundo le tiene por qué gustar, no es bueno ni malo. No todo el mundo le tiene que gustar, por ejemplo, el mundo de TG. Puede ser que haya gente que se sienta más cómodo en otro tipo de cultura. Pero yo tengo que verificar que cualquier persona que entre a esta firma, por lo menos tenga algo de genética de que va a irle relativamente bien o va a florecer en este tipo de cultura corporativa. Porque si yo no verifico eso y empiezo a meter de todo aquí, va a ser mucho más difícil el proceso de encauzar. Y lo más interesante de esto es que, por ejemplo, si tú vas a cualquier oficina de BTG, en toda Latinoamérica, en Brasil, en México, en Chile, en Perú, en Colombia, tú te das cuenta y hablas con la gente y sientes que estás hablando casi que con la misma persona. Sí. O sea, pero ahí llegó Miguel. Llegó Miguel. Ahí se está conectando. Sí, esperemos lo que se conecte. Pero eso es súper chévere, como esa coherencia de la cultura, esa consistencia independiente de la geografía, súper chévere. Y te entiendo desde los méritos y desde la forma como se construye, siempre se premian esos comportamientos y esa forma de ser. Es que si tú no, es que es como tener un hijo.
Si tú no estás continuamente, ¿qué hace una mamá y un papá? Dar continuamente feedback a comportamientos. Finalmente, algo, tú tienes un ideal de comportamiento y tú todos los días tienes que decir, pero si tú no dices, o por ejemplo, una relación de pareja, igual, las relaciones de parejas que no se dan feedback tienden a fracasar. Siempre. Total. Entonces, es exactamente igual. Una cultura corporativa no se construye de una manera distinta. Por ejemplo, otra cosa que es muy difícil en Colombia y en Medellín especialmente, la gente toma personal todo. Una cosa que en la cultura tiene que cambiar es que la gente el feedback no lo tome personal. O sea, eso es otra cosa que, por ejemplo, a nosotros cuando pasamos de Bolsirrenta a BTG costó mucho, porque la gente lo tomaba personal y los brasileños ya para ellos dar feedback o que le dieran feedback era, listo, no hard feelings, perfecto. Sí. Es algo que, por ejemplo, hemos venido madurando mucho aquí y tú aquí ya haces un proceso de evaluación a mitad de año, otro a final de año, se dicen las cosas como tengan que decir y listo, y para adelante. Entonces, pero eso es, como te digo, el problema es los administradores que no construyen eso todos los días. Ahí meto el ejercicio. Es exactamente lo mismo que el ejercicio. Si yo quiero ser un maratonista que haga una maratón por debajo de 3 horas, y yo pongo mucho este ejemplo, tú tienes 2 posibilidades de dar una maratón, una en 6, una en 3. Yo puedo hacer la maratón de Nueva York y las dos vamos a hacer la misma maratón. Vamos a tener la misma experiencia. Vamos a ver lo mismo. Pero la persona que tenga el drive de hacerla en 3, que le toca entrenar más, cuidarse más en comida, de pronto sufrir más, lesionarse más, alta probabilidad, versus el que la quiere hacer en 6, estoy poniendo un ejemplo hipotético. Sí, claro. Eso hace parte de esa genética. Y eso hace parte que, por ejemplo, en el mundo de finanzas, eso tiene que estar demasiado claro. Porque si no, después tú en el feedback vas a estarle muy probablemente a esa persona que no está acomodada a la cultura de BTG, vas a estar diéndole cada 15 días feedback negativo, porque no está enganchada con lo que finalmente tenemos acá. Entonces, ese tema de cultura corporativa es algo que es muy importante. Chévere. Entonces, íbamos, foco absoluto, resiliencia, y vamos a la tercera. La tercera yo diría que es como muy mía, pues, pero me parece que... Buenas noches. ¿Qué hubo, Miguel? Buenas te estábamos hablando, pero no estabas ahí. Creo que no te cogió al principio la conexión, pero ahí ya llegaste. Así es, qué pena la hora, pues, pero andaba por aquí acompañando a mi hija en una ceremonia. No, Miguel, te saludamos. Se nota, qué elegancia la de Francia. Bueno, yo diría que un poquito relacionada, y yo creo que esto aplica a todo, pero... Tú siempre la elegante, pasé. Miguel, tu conexión está regulimbis. Entonces, sí. Rafa, dale, sigue. Estás diciendo que esa tercera muy tuya. Es muy mía, pero me he dado cuenta también que la probabilidad de éxito de las personas en lo que hacen cuando tienen este tipo de personalidades o este tipo de enfoque hacia las cosas tienden normalmente después de un tiempo a ser un poquito más exitosas en lo que hacen. Y yo no llamaría, yo le voy a poner el nombre masoquismo, pero no, claro, es una especie de ir hasta el fondo de lo que uno quiere y en lo que uno realmente quiere ser bueno. Y me explico. Les voy a poner este ejemplo. Cuando yo quise empezar o cuando quise entender que el tema cuantitativo en finanzas iba a ser lo que iba a mandar la parada, desde que me fui a hacer mi maestría. Yo cuando entré a Su Valor me leí, yo creo que por ahí 100 libros de finanzas. No me los puso la universidad, no, me lo leí yo. Y por eso me fui a Holanda, porque yo entendí que la tendencia iba para allá, siendo un niño, yo hace 20 y punta de años. Después entendí, cuando trabajé en ING, que en Colombia lo que había que hacer era ejecutar una cantidad de cosas que en los mercados desarrollados estaban y que aquí no estaban. Entonces me metí a aprender a programar en Visual Basic en Holanda por las noches para poder ser analista cuantitativo en Holanda, porque en ese momento no nos daban ni siquiera Visual Basic en la universidad, porque en Colombia nadie tenía que programar. ¿Para qué? Total. ¿Para qué?
o sea, en Colombia no existía absolutamente nada ni de programación, a duras penas Excel, no más. Entonces me tocó aprender Visual Basic por mi propia cuenta, no con los recursos que hoy en día de internet, que tú te metes a un curso online de Visual Basic, no, me tocó a mí solito en Holanda. Después, cuando voy asegurándome de que por ese lado es la cosa, ya me tocó aprender MATLAB. Y estoy hablando de que ya en cargos gerenciales me tocó aprender Python. O sea, yo no soy de los que digo, no, yo tengo mis programadores que me hagan todo. Yo hoy en día tengo 50 programadores en la firma. 50. Y yo hablo con ellos de código de la misma forma. De tú a tú. De tú a tú. Y a mí eso no me lo tuvo que enseñar ninguna universidad. Ni ninguna maestría. Pero eso es una herramienta, una habilidad que hoy en día en el mundo financiero de hoy en día se tiene que tener. Como saber hablar inglés. Una persona que quiera ser exitosa como trader y que no sepa programar y que no sepa estadística, no va a ser un buen trader. Punto. Es una habilidad necesaria. Rafa, no Yo, sé si ahí Miguel. me están oyendo bien. Bueno, Ahí te estamos oyendo mejor, dale. Vos nombraste esto como masoquismo, pero por lo que te oigo decir, tiene mucho que ver con una competencia, pues que aquí varias personas nos las han mencionado, que es la importancia de uno aprender a aprender y no parar de aprender, ¿cierto? Porque vos decís, te ha tocado pasar por varios lenguajes de programación, pero el día de mañana es cualquier otra cosa, es decir, el día de mañana aparece la computación cuántica y cambian las reglas y nos tocará aprender otra cosa completamente distinta. Me parece una buena forma de decir, lo que pasa es que aprender a aprender, Miguel, y aquí quiero hacer como la diferencia entre por qué puse el énfasis en el masoquismo. Y es que cuando vos realmente te metes en profundidad, una cosa es aprender por aprender. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que vos decís, yo puedo decir hoy, vamos a hacer un curso de liderazgo a Harvard. Sí, entonces estoy creyendo que estoy aprendiendo por aprender. Pero si yo enfoco esto como en la conversación que veníamos hablando con Cristi, el foco de todo esto, lo que quiero decir también es que una habilidad importante que uno tiene que desarrollar en la vida es que en la medida en que uno va conociendo más de sus temas y va entendiendo dónde tiene que volver a aprender, se tiene que ir a la yugular ahí. O sea, no se trata de aprender cualquier cosa o de simplemente me voy a mantener actualizado. Yo a veces oigo muchos amigos míos haciendo cursos por todos los lados. De actualizarse. Todo, y le digo, no, me voy a actualizar. Y yo, ¿para actualizar de qué? No, es que me voy a hacer un curso a Singularity University de las nuevas tendencias. Y me da risa porque van, pagan un dineral y llegan y yo les doy clases de todas esas tendencias que ellos ya fueron allá y yo no hice ningún curso. O sea, yo no tengo que hacer para actualizarme una maestría cada vez que me quiera actualizar o no tengo que irme por una universidad. El punto mío es que todo lo que uno vaya entendiendo que tiene que ir actualizándose. Yo hoy soy el presidente de BTG. Mis roles son más administrativos, comerciales y todo eso. Pero yo, para poder montar, por ejemplo, el BTG del mañana, con todo lo que es esta tendencia de digitalización, cuantificable, yo no puedo decir, no, es que entonces yo me debería ir para Harvard para un curso. De hecho, BTG me ha mandado para Harvard 3 veces. Hacer cursos de liderazgo, está bien y son válidos. Pero yo también por el lado mío tengo que tener el drive de sacar tiempo de meterme en las cosas de pronto no tan sexys. Otra cosa importante es que la mayoría de las veces los edge más importantes que uno necesita no son los más sexys. Uno tiende a decir, voy a actualizar y trato de buscar lo más sexy. Lo más sexy no es aprender Python de 43 años o de 46 años. Eso no es lo más sexy. Yo tengo un pool de 40 programadores aquí, pero si yo quiero que ellos me respeten y yo quiero montar una compañía, que yo ya sé que el 80% de esta compañía va a ser technology driven, yo no puedo estar ajeno como en una nubecita, siendo un CEO simplemente toma tinto en cursos diciéndoles que hagan lo que quieran. Yo tengo que entender cómo piensan ellos. Entonces, yo creo que un punto importante aquí es un buen líder tiene obligatoriamente que meterse al barro. O sea, yo no creo en liderazgos etéreos.
Total, y eso me parece súper chévere, Rafa, porque ahí cuando empiezas a decir, hay una cosa que a mí también me obsesiona y es que no quedarse por allá en las ramas, sino de verdad bajar a entender la ejecución y lo que afecta a la ejecución. Cuando tú eres el líder, de verdad te permite tener un mejor impacto en la organización. Yo, por Si ejemplo, tú en mi estás por agenda, allá arriba, pero no entiendes qué es lo que pasa abajo y cómo pasa y cómo se ejecuta, pues no vas a lograr nada. Y eso lo hablábamos mucho, por ejemplo, con Carlos Mario Giraldo en este espacio. Él nos decía, es que hay que ir al almacén a entender por qué se vende esto y no esto. claro, yo, por ejemplo, en mi agenda, obligatoriamente pongo mínimo 10 reuniones con clientes a la semana, mínimo, porque los quiero ver, los quiero oír, quiero, en un negocio de banca de inversión me quiero meter. O sea, yo no es que simplemente esté preguntando a los jefes de áreas, oiga, denme un reporte si están cumpliendo el presupuesto o no, y vengan a ver y hagamos el presupuesto y la reunión estratégica. No, porque es que si yo no me meto, yo no voy a entender esa dinámica. Entonces, el día de mañana Total. ni siquiera soy capaz de entender cómo montar un tema estratégico en la firma. No vas a saber ni siquiera escoger mis peleas. Total. O sea, o la misma firma me va a decir cosas, los mismos segundos míos me van a decir cosas, los mismos tercero, cuarta, nosotros somos una firma muy horizontal. Pero de pronto me van a poner historias que de pronto no son las correctas. O yo no voy a tener la capacidad de decir si son correctas o no. Y de hacer las preguntas correctas. Y de hacer las preguntas correctas. Y de tener el respeto de la gente. Es que un Total. líder se gana el respeto también opinando de los negocios de la gente. Total. Yo te decía, por ejemplo, total. el negocio que yo tengo de trading, por ejemplo, que tenemos aquí en BTG cuantitativo. Es un negocio que para un mortal cualquiera es como hablar en chino. Chino avanzado. Y te digo que ahí hay sentados gente de la escuela, por ejemplo, un Federico Melo que salió de la escuela, máster en Computational Finance de Carnegie Mellon, que es la mejor universidad en Computational Finance, es parte de esa mesa. Y yo me siento a hablar con Melo de tú a tú. O sea, no es como yo hago aquí algo y Rafa no entiende. No, Rafa sí entiende y aporta. O, por ejemplo, negocios de banca de inversión. Cuando yo arranqué mi carrera profesional, yo no era un banquero de inversión. Yo era más un sales de acciones. Pero cuando ya me metí con BTG, ya me tocaba hacer negocios de M&A. Entonces, que vendamos Leodinsa a Grupo Argos. Que vendamos Leisa a Ecopetrol. Que hagamos un SPAC de Procaps. Que es que... Y eso me sacó completamente de la zona de confort. Vuelve y juega. Me tocó meterme al barro, porque fue la única forma de entender que era un negocio demasiado importante para BTG y yo tenía que entenderlo totalmente. No podía conformarme con tener a alguien que lo entendiera trabajando conmigo. Total. Y me parece que es una forma chévere también de poner esta lección y es como uno nunca puede dejar de meterse al barro. Ese es el punto. O sea, y claramente con ese foco absoluto del que hablábamos en la primera lección, porque no es meterse a cualquier barro. Ese es el punto. Entonces, mira que todo va concatenándose, porque si tú no tienes el foco y tú lo que te empiezas a meter en todos los barros, pues no haces nada tampoco. Terminas perdiendo el tiempo, desgastando energía, no siendo eficiente. Exacto. O sea, entonces... Y para conectarlo con la tercera, con resiliencia. Para no tirarlo toalla cuando uno está aprendiendo Python, por ejemplo. Cuando te está dando durito el Python y cuando es el momento de decir, ¿yo para qué me metí a esto? Pues decir, no señor, es que usted tiene que quedarse ahí como un burrito y hágale. Y lo que lo empezó, termina. Ya. Total. Total. Y ahí cierra redondito el tema. Ahí cierra redondito el tema. Yo le dije a Miguel, me preguntó a la escuela y le dije, no, yo me vuelvo más creativo cuando hablo. Me las voy a mandar. Se nota porque ahí cerró súper bien. Entonces, si quieres, te propongo, abramos el espacio para que nos manden preguntas. Aquí estoy mirando con los que están conectados. Por ahora nos ha llegado un comentario de Rodrigo Botero Arango que nos dice: muy buenas tardes, un saludo súper afectuoso a mis admirados y muy apreciados exalumnos y también a quienes participan de esta charla. Entonces, por ahí manda Rodrigo un abrazo y un saludo. Hola, Rodrigo. Claro, que me acuerdo muchísimo. Entonces, mientras nos llegan preguntas o más comentarios,
para volver a redondear esa idea que al final nos cerró tan redondita, tan chévere, y recapitular y que Miguel se ponga al día por si quiere hacer él mismo su preguntica, las lecciones. Hablábamos primero del foco absoluto y cómo ese foco absoluto nos ayuda de verdad a escoger las batallas, a encontrar ese edge y a aprender a decir que no, no solo la persona, sino como parte de la cultura. Hablábamos de esa obsesión por el foco. Segundo, el tema de resiliencia y cómo la resiliencia, y nos contaba súper chévere cómo dentro de BTG no solo es la resiliencia personal, sino como también como cultura organizacional, y que se construye mucho alrededor del feedback continuo que permite que esa resiliencia se premie en los comportamientos que muestran resiliencia, y eso hace que construyamos la cultura. Y por último, lo cerramos con eso, siempre metiéndose al barro en, obviamente, esos temas con ese foco absoluto y con la resiliencia para no tirar la toalla. Rafa, ¿me faltó algún punto? Creo que lo escribiste perfecto, Cristi. Perfecto. Yo sabía que si me alcanzaba a conectar antes de la recapitulación de Cristi iba a quedar al pelo. Como me gustan a mí las cosas, así, sencillitas, al punto, al grano, así fue, perfecto. Es que a Cristi no se le vuela ni una coma, hombre. Rafa, quiero hacerte una pregunta. A mí me parece que vos, no sé si deba decir que tuviste la ventaja, porque no sé si fue, digamos, fortuito, pero vos desde muy temprano de tu vida de preparación y con el foco de tu vida profesional, tuviste muy claro en qué área querías trabajar, qué querías hacer, por dónde te querías ir. Eso facilita muchas veces ese foco del cual hablabas pues en la primera lección. A veces a los estudiantes le hacen a uno la pregunta. Lo va a chiviar, ya hablamos de eso. Ah, ok. Bueno, así empezamos. Así empezamos, fue la primera pregunta que le hice. Perfecto. ¿Y cuál es la respuesta? Yo lo voy a dejar que la repita. Hágale, Rafa, mientras yo leo aquí una preguntita que llegó para hacerla apenas termines de responder. No, Miguel, lo que hablamos es lo siguiente. Vos tenés razón, yo tengo que ser muy agradecido o no agradecido, de pronto agradecido a mis papás, porque de pronto me educaron con cierta capacidad de tener clara, como tener capacidad de escoger, o sea, de tener esa capacidad como de contrastar. Aquí hablamos mucho de que uno finalmente escoge contrastando y no quedándose. Mucha gente de pronto no alcanza a escoger cosas o tener claridad en lo que quiere, es porque se mantienen los grises. Y cuando uno se mantiene en los grises no es capaz como de tomar decisiones. Hay veces uno las tiene que contrastar, tiene que ir a los extremos para realmente saber qué quiere y qué no quiere. Obviamente nunca va a tener una verdad absoluta y uno tiene también derecho a equivocarse, ni mucho menos aquí voy a decir que todas las decisiones que tomo en mi vida han sido las correctas. No, también me he equivocado y cuando me equivoco también tengo la capacidad de reconocerlo y me equivoqué. Pero lo que estábamos viendo con Cristi es, primero, tratar de contrastar mucho. Segundo, cuando uno ya toma una decisión, ya lo que tiene que cambiar el mindset es a ejecutar y no a dudar. O sea, uno ya tiene que pasar como su genética a vamos a mover. Yo le digo mucho a la gente aquí en BTG, a mí me da mucha risa porque y aquí esto es una cosa que no hablamos, pero yo pienso mucho en que la energía tiene que mover. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, de gusto, le cambio los puestos a la gente por ahí cada 3 meses, sin que y cambio los equipos. Porque el solo hecho de que ellos sientan que hay cambios, la energía de la firma se va moviendo. Cuando la gente se va anquilosando en los mismos sitios, en los mismos puestos, las mismas reuniones, los mismos informes, los mismos jefes, los mismos productos, la misma rutina, la compañía se va volviendo una compañía inercial. Y eso es un error. Entonces, vos como jefe y como líder, ¿qué tenés que hacer? Es que el ecosistema se esté moviendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y los cambios pueden ser más simples de lo que te imaginas, como cambiar el puesto físico de las personas. O sea, los cambios no tienen que ser cambiarle de jefe cada mes, no. Entonces, sí, esas pequeñas cosas, ¿cómo hacen la diferencia? Hay una diferencia enorme, enorme. A mí me dice la gente que es que, Rafa, otra vez vamos a cambiar de estructura. Y yo le digo, sí, y espérate que dentro de un mes vamos a volver a cambiar.
Lo único claro para la gente que trabaja en BTG es que aquí estamos cambiando todo el tiempo. Eso es lo único claro. El cambio. La Sí. única constante es el cambio. Punto. Pero no lo digo como cosa, como curso de liderazgo, no. Lo digo en serio. No, no. O sea. Rafa, y por acá tenemos una pregunta de Carlos Osorio. ¿Tienes tú ahí, Miguel, o la hago? No, yo no tengo aquí chance de ver el chat. Dale, y yo ahorita le hago un comentario a Rafa sobre los cambios. Dale. Bueno, entonces ven, déjame, yo hago aquí esta pregunta. Dice, estimado Juan Rafael, considero que esto último que argumentas de conocer a profundidad tu negocio y el alcance de tu propósito en lo que haces es diferente a la microgerencia. ¿Te parece? Eso es un buen punto. Entonces, ¿cuál es el balance óptimo entre microgerencia y macrogerencia? Y tienes toda la razón. Uno tiene que tener una capacidad y cada negocio es distinto. Hay negocios que de pronto demandan o situaciones. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo el balance que tiene que tener el presidente de la República en términos de microgerencia y macrogerencia al que eventualmente me puedo dar el lujo yo con mi compañía de tener microgerencia y macrogerencia. Entonces, una habilidad que uno solamente con el tiempo y el conocimiento de lo que hace tiene que desarrollar es cuál es ese balance. O sea, yo no me puedo tampoco quedar en microgerencia en todo, porque entonces no administro tampoco la firma, no pienso estratégicamente si va a montar un banco o no. ¿Cuál va a ser el próximo movimiento de este banco? O sea, yo también tengo que pensar en los grandes movimientos que voy a hacer dentro de un año, dentro de 2 años. Pero vuelve y juega. Tampoco puedo solamente estar pensando y tomando tintos con todas las asociaciones gremiales de Colombia y descuidando cómo se mueve la máquina del día a día. O sea, ese balance es un balance que es lo que finalmente las compañías. O te voy a poner otro ejemplo. Depende también del nivel de madurez de cada compañía. O sea, hay compañías que de pronto son compañías que están en un estado. Voy a poner un ejemplo, y por eso los gerentes no son buenos para todos los estados de las compañías y en todos los ciclos de las compañías. Yo, por ejemplo, soy un gerente que muy probablemente soy muy bueno para ser un gerente de crecimiento. O sea, yo tengo una habilidad innata de crecer. O sea, y soy una persona que desordeno un poquito, crezco, ordeno, vuelvo y desordeno, vuelvo y crezco, vuelvo ordeno, y esa es mi forma de vivir. De pronto, si a mí me contrataran en una compañía ya madura, que solamente va a crecer con la inflación, y que lo único que hay que hacer es mantener el negocio, me voy a aburrir o de pronto yo no sería bueno para eso. O sea, de pronto conseguirían el gerente incorrecto para eso. Entonces yo creo que un mensaje que se deriva mucho de la pregunta que me pareció muy buena es: cada persona o cada gerente tiene unas habilidades no para todos los ciclos de las compañías ni todo tipo de compañías. Total. Qué pena, yo vuelvo y aclaro una cosa. Otra ventaja es que esta compañía la montamos nosotros cuando éramos 10 empleados. Entonces la cultura organizacional de esta compañía la creamos desde cero, nosotros. Total. Eso es muy distinto, uno llegar a una cultura ya organizada de 1000 personas. Son dos. Pero también, Rafa, ¿cómo te cambió la cultura con la adquisición de BTG, cierto? Eso porque fue otro reto grande. Porque nosotros habíamos construido una cultura de bolsa y renta. Cuando llega BTG, fue otro cambio de cultura. Nos tocó transformarnos a otro cambio cultural. Claro. Y por acá un tocayo tuyo, Rafael Galindo, pregunta y dice: muchas gracias por tus enseñanzas. ¿Me podrías ampliar tus sugerencias para capacitar a los ingenieros administradores de la escuela en un tema específico que no me quedó claro cuál era y cómo era? Entonces, si puedes hablar un poquito más de ese tema cuantitativo que hablaste ahorita. Para mí, las personas que quieran trabajar en mercado de capitales, en finanzas uno puede encontrar, digamos, 3 ramas de finanzas, que son finanzas corporativas, donde las finanzas corporativas están o en una compañía de sector real siendo CFO o estando en las áreas financieras de compañías de sector real, donde se requieren más habilidades de valoración. Yo diría que son más habilidades donde yo creo que un ingeniero administrador normal de la escuela o un administrador, yo creo que sale con muy buenas herramientas. De pronto le falta un poquito de maestría todavía para entender un poquito más de M&As, de contabilidad más específica, etcétera, pero creo que esa área está bien así, no necesita de pronto mucho más tema. Obviamente las finanzas corporativas aplicadas ya en el lado de nosotros, que es más de banca de inversión, de banquero de inversión, también es igual. Lo único es que de pronto ya la demanda de tiempo y
diferencias, porque ya un banquero de inversión le puede llegar un día un negocio de una compañía del sector de gas, al otro día una compañía de alimento, al otro día una compañía de banco. O sea, entonces tiene que tener la habilidad de ir pasando de sector en sector y manejando todo tipo de posibles transacciones de equity capital market, debt capital market, M&A, etcétera. Entonces requiere lo mismo. Hay otro mundo de finanzas que es mercado de capitales. ¿Mercado de capitales qué es? Trading. O sea, principalmente. Pero ese, yo diría que hay dos líneas. Trading y ser comercial. El ser comercial, ya sabemos, se necesita una habilidad comercial. Cualquier persona de la escuela. Tengo aquí muchos egresados de la escuela trabajando como relationship managers en banca privada, en banca corporativa, en banca institucional, y son habilidades más de sales. Pero toda la gente que quiera ser trader, ya sea con capital propio o con capital de terceros en asset management, que quiera manejar mercados, que quiera apostarle a mercados, es decir, compro esta acción aquí, vendo acá, compro este título acá, vendo acá, compro este derivado, avaloro derivados. Sí tiene que tener una formación cuantitativa, creo que mucho más grande de lo que normalmente un ingeniero en cualquier parte del mundo sale, no solamente en Colombia, en cualquier parte del mundo. Y me refiero más a temas de programación. O sea, tiene que tener una habilidad de entender lenguaje de programación, de programar. Hoy en día, ¿cuál es la ventaja? Que, por ejemplo, Python, que es un lenguaje abierto, tiene la ventaja que es muy barato, uno mismo puede hacer los cursos y la mayoría del código es un código ya abierto. Entonces, yo lo que le recomendaría a cualquier persona como lenguaje básico, así como cuando le tocaba a uno aprender Visual Basic antes, pero básico, es aprenda por lo menos Python. Yo creo que eso es un buen arranque. Y definitivamente estadística. O sea, esas dos cosas para mercado de capitales, para mí son un must. De hecho, yo en la mayoría de entrevistas de gente que va a contratar como trader o como mercado de capitales, me voy mucho en la parte técnica alrededor de esas dos áreas. Total, y que si uno mira hacia dónde va el mundo con el tema de digitalización, estoy de acuerdo, pues obviamente en trading es el hoy, pero en general, pues aprender lo básico de programación y de Python casi que es el nuevo inglés. Es que mira, solamente te voy a decir una cosa, entidades financieras, mira Nubank. Nubank no es una compañía de trading, es una compañía de tarjetas de crédito, es una compañía de banco comercial. Ellos no se inventaron mire, por ejemplo, lo que les dije al principio. Nubank se inventó la rueda. Nubank no se inventó la rueda. Nubank lo único que hizo fue encontró un vacío de servicio de bancos enquilosados que no tenían un buen servicio al cliente, casi oligopolios, y dijo, yo me voy a meter a dar un servicio más barato y mejor. Con la misma tarjetica morada. La cambió de negra a morada. Ya. Hoy en día tiene 60 millones de clientes. Y todo, para hacer ese servicio, tuvo que montar una infraestructura tecnológica detrás, donde el 90% de su recurso humano no son ni comerciales, ni traders, ni nada. Son programadores. Programadores. ¿Usted sabe cuánto me robaron un programador la semana pasada? Contá. Me robaron un programador la semana pasada que desde Silicon Valley le están pagando 20 millones de pesos al mes, Juli, que haga 25 años, desde la casa. O sea, para que vean el nivel de demanda. Toda la mayoría de fintechs de hoy en día, fintechs de crédito, algoritmos de crédito, por ejemplo, crédito de consumo, ustedes dicen de trading, no, pero la mayoría de compañías, por ejemplo, que están dando crédito hoy en día de consumo, son algoritmos detrás, que lo que están haciendo es determinando bajo un balance, bajo un scoring, determinan si aprueban o no aprueban. En cierto momento no. Hay muchos estudiantes, inclusive ex de la escuela, que están haciendo, por ejemplo, ahora en el segmento de PropTech, donde básicamente están metiéndose, por ejemplo, en temas de real estate. Entonces, en temas de real estate, ¿qué es lo que están haciendo? Es, por ejemplo, la house, para poner un ejemplo muy claro, básicamente tengo un inventario de propiedad raíz, hablo con los constructores. Los constructores hoy en día ya ese tema de uno ir a buscar un apartamento y ir de sala de ventas en sala de ventas por todo Medellín o por todo Bogotá, eso se acabó. Entonces, ¿qué hacen ellos? Montan una plataforma, todo eso georreferenciado, ya saben por escrituras y por todo exactamente en qué punto están y cuántos valen los metros cuadrados, y básicamente por detrás hay una infraestructura enorme para poder masificar y escalar ese tema. Entonces, miren que le estoy dando aplicaciones donde hoy en día esas son las compañías del futuro. Miren, por ejemplo, temas de e-commerce. Miren compañías como Merkeo,
como Mercado Libre. ¿Ustedes saben cuántos programadores está contratando Mercado Libre en Colombia? 2.500. O sea. Rafa, y en la semana pasada me pasó una cosa muy particular. Me conecté en algún momento a LinkedIn y en las alertas pues que le sale a uno de LinkedIn siempre le dice felicite a fulanito que acaba de cambiar de puesto o que acaba de conseguir puesto, no sé qué. Y por algún motivo, ya me acuerdo, porque me salió un exalumno recién graduado ahí, le di clic. Y si mi memoria no me falla, creo que había 9 personas. Y de las 9 personas había 6 que estaban trabajando en temas relacionados con analítica de información de distintas áreas. No, o sea, no necesariamente en el sector financiero. A donde voy es a que lo que estás diciendo, yo creo que es un mensaje muy poderoso. Yo se los he transmitido varias veces a los muchachos en el sentido de decirles, mire, hoy en día el tema de la habilidad de manejar los datos, de programar, por supuesto, pero la habilidad de manejar los datos, la habilidad de ser capaz de aplicar la estadística para sacar información de la data, es una necesidad en todas las áreas, no solamente en las finanzas. En una clase de esta semana les decía, muchachos, el que quiera trabajar hoy en mercadeo, Cristi, pues que es, que viene del mundo comercial y del mundo del marketing, el que quiera trabajar hoy en mercadeo, olvídese que esto ya no es como me tocó a mí cuando me gradué, que era el comercial, la cuña de radio, la publicación en revistas o en periódico. No, esto es estadística. Esto es estadística pura. Pura. Así es. Entonces, el tema, digamos que claramente en el mundo en el que vos te moves, pues ese ha sido el mundo de los números siempre. Pero la realidad es que hoy en día esa habilidad de manejar datos, esa habilidad de programar, esa habilidad de ser capaz de modelar es un must en general en el mundo de los negocios. Sobre todo para ingenieros administradores, que por eso me invitaron aquí. Y soy un ingeniero muy orgulloso de la escuela. Yo creo pero que ese es el lo que vuelvo y digo diferenciador que es, tenemos. exacto, pero lo que digo es que el nuevo mundo, los estudiantes hoy en día tienen que entender que para ser competitivos en el nuevo mundo, de verdad, que sin la habilidad de manejar los datos, y lo acabaste de poner muy claro, de pronto yo no he sido demasiado claro en eso, no es solo programar, es entender que el manejo de la data hoy en día es como hablar inglés. Es que no, ningún negocio hoy en día disruptivo, hoy en día es un negocio donde una persona va a ser contratada sin tener esas habilidades. Y les acabo de poner varios, de sector de real estate, de e-commerce, de bancos comerciales, bancos disruptivos, el sector de pagos. O sea, ponga lo que quiera. Todo. Entonces, eso yo creo que sí es un mensaje muy potente de que los estudiantes de verdad, y vuelvo y digo, no esperen que la universidad necesariamente les dé todo. Porque uno normalmente cuando está en la edad de la universidad siempre critica a la universidad y quiere que la universidad le dé todo. Pero uno tiene que entender que finalmente son 5 años ya, pero uno después tiene que hacer su camino. O sea, y uno no puede responsabilizar a nadie ya lo que le dieron, se lo dieron y muy bien y ya. Pero de ahí para adelante es uno el que tiene que... Y de alguna manera uno se hace cargo. La filosofía que nosotros hemos seguido es tener un programa, llamémoslo generalista, es decir, que le permita al estudiante optar por distintos caminos, porque digamos que tener una supraespecialización desde el pregrado es muy complejo, porque además, pues en el caso tuyo no es, ¿cierto? Pero aquí hemos tenido múltiples casos de personas que estudiaron una cosa y terminaron haciendo otra completamente distinta. Es decir, la vida a uno le da vueltas. No, y por eso te digo, Miguel, que estoy de acuerdo con eso que me estás diciendo, que me parece que la universidad está bien que sea así. O sea. Claro. No, pero además, pero reforzando lo que vos estás diciendo, porque eso todavía lo sienten los muchachos. O sea, hay unos que dicen, yo quisiera que la universidad me dé más de tal cosa. Claro, pero si nosotros tuviéramos una línea muy de profundización, digamos, en las finanzas, al final del día la cantidad de créditos es finita. Entonces, lo que tengo, esto es suma cero. Te doy más de una cosa, pero te tengo que dar menos de otra. Así es. ¿Cierto? Entonces, ese digamos que ha sido muy como la filosofía nuestra, pero
reitero pues que creo que lo que estás diciendo es, aquí hay una habilidad donde la ingeniería tiene un aporte grande para el mundo de los negocios de hoy en día, tiene un diferenciador importante de quién es un ingeniero administrador versus cualquier otro profesional del mundo de la administración que no estudia ingeniería, y es justamente pues que tiene que tener esa capacidad de trabajar fácilmente con los datos. Y otra cosa, qué Total. pena, interrumpo otra cosa. Lo que eran nuestros competidores como ingenieros administradores, y me voy a meter yo ya a defender el mundo de ingeniero administrador, pero lo que eran nuestros competidores hace 20 años cuando yo me gradué de ingeniero administrador, que normalmente eran los administradores de AFIT, o eran cargos, digamos, carreras similares, ingeniería industrial, ingeniería, bueno, los principales competidores, por ejemplo, en el mundo de finanzas hoy en día son inclusive las ciencias básicas, hoy en día. O sea, los competidores son distintos. Total. O sea, un El matemático matemático puro es puro. competidor de nosotros. Hace 20 años, cero. Claro, Hoy claro. sí. Total, Los físicos. total, Los físicos son competidores. Y además otro total. campo que es muy particular, pero súper importante, los filósofos, para el Sí, mundo de la tecnología, exactamente. que tienen el manejo de la lógica. No, pues mire Nubank, en la junta directiva de Nubank Global pusieron una cantante. ¿Por qué? Porque como ellos tienen que estar en el mundo, digamos, comercial, tienen que entender un poquito la dinámica nueva. O sea, Bacano eso. Sí, total. Aquí Bueno, un hay más último preguntas. comentario que manda por acá Rodrigo Botero. Dice, me encanta ver la enorme importancia que Juan Rafael reconoce que tiene en la cultura organizacional, el contacto directo con la gente y la vivencia de los valores organizacionales. Y por supuesto, fundamental lo de tener línea, foco. Liderazgo en práctica, excelente. gracias Rodrigo. Bueno, Rafa, Rafa, creo que ya nos eh, pasamos un poquito del tiempo. Miguel, ¿tienes una pregunta para finalizar o qué? no, yo quisiera cerrar con una cosa medio anecdótica, pero, pero yo creo que para nosotros ustedes puede ser muy significativo. Hace 5 años celebramos los 25 años del programa en la universidad. E invitamos a Rafa en uno de los días pues, que tuvimos allá pues, de evento en la universidad, y allá estaba sentada Piedad Gómez, quien fue pues profesora nuestra y directora del programa por muchos años. Y yo no sé si vos te acordás lo que te dijo Piedad en esa ocasión, Rafa. Sí, no me acuerdo como las palabras precisas, pero sí sé que ella habló algo de mí, de que ella se sentía estresada por lo que yo les contaba ahorita, que como yo empecé a trabajar desde tan chiquito en la universidad, que ella sufría que porque yo salía a la carrera de las clases, volvía a la carrera, algo así dijo, ¿no? Sí, pero además hizo una mención y dijo que ella sentía que vos ibas a ser el primer ingeniero administrador de la universidad que llegaras a ministro de Hacienda. Sí, sí, me acuerdo que lo dijo. Yo no sé si la vida te vaya a llevar a ese punto, Rafa, pero yo sí quisiera cerrar, hombre, reconociendo que para nosotros, pues como colegas, pues es supremamente honroso ver lo que vos has logrado hacer junto con todo tu equipo de colegas y con tus socios, de construir la compañía que tienen hoy y del futuro que tienen, pues además con este nuevo banco que están arrancando en BTG. Muchísimas gracias, Rafa, por acompañarnos hoy, hombre, y por ser siempre tan generoso con tu tiempo con nosotros. No, Miguel y Cris, demasiado contento, me encanta contar la historia de nosotros. Yo creo que una de las cosas que más tenemos que aprovechar en Medellín, sobre todo, es apalancarnos en lo que uno ha hecho. Y yo de las cosas que hoy en día, ya después de todo lo que he trajinado, estoy en un punto en mi vida que ya me gusta también ayudar a la gente a recorrer muchas cosas que yo ya recorrí. O sea, y pienso que es una Total. forma también ya de dar. Entonces, síganme invitando a todos estos eventos, estoy muy disponible y es parte ya de lo que quiero empezar a hacer también, porque creo que hay veces uno en Medellín y la gente yo siento que no tiene ejemplos. Y me parece que los ejemplos Total. en casa son muy importantes. No, uno no tiene que mirar siempre el caso de Harvard o el de Google o el todo. Mire el caso de Bolsirrenta y BTG. O sea, ¿por qué tiene que ver otro si esto fue un caso exitoso en Medellín? De alguien
como cualquiera de ustedes que están viendo aquí este conversatorio. O sea, Total. Total. Y me encanta lo que dices porque al final también de eso se trata este espacio, ¿cierto? De inspirar a los estudiantes y de mostrarles diferentes opciones de carrera y de caminos para que ellos se inspiren para diseñar el suyo y el propio. Entonces, exacto. de verdad, Rafa, que mil gracias por haber aceptado nuestra invitación, deliciosa la conversación y nada, seguimos en contacto. Súper. Saludos a todos y muchas gracias. Gracias, Rafa. Chao, que estés bien, Chao. Chao. gracias.